Bienvenidos a todos, muchas gracias por apuntaros. Sentimos que no pueda ahora entrar Gloria Juste, que ya la conocéis, directora de proyectos de Fundación Endesa, pero está teniendo problemas de conexión, así que vamos a iniciar la sesión de hoy. Podéis ver a Laura Rosillo, de Talento Culdis, que nos va a dar la ponencia de hoy, y a mi compañera de Fundación Más Humano, Desiree García, la que ya conocéis ampliamente de todos estos webinars. Os agradecemos que volváis a participar y nada, contaros que Culdis es uno de los nuevos colaboradores de Savia. Ya han participado en otros webinars dándonos una sesión sobre LinkedIn y con Celia Gil, y hoy pues vamos a hablar de transformación profesional, ¿no? En esta etapa post-COVID que vamos a comenzar, donde Laura nos va a hacer una sesión súper interesante y donde vamos a aprender muchísimo para hablar de upskilling, de reskilling en este mundo tan de incertidumbre que estamos viviendo. Así que voy a dar paso a Laura. Laura es especialista en recursos humanos y gestión de la edad y miembro fundadora de la red de Talento Culdis, que lucha contra la discriminación por edad y desarrolla actividades para poner el talento senior en valor. Así que se han unido a Savia, como os digo, lo tenéis en el Camino Savia, podéis acceder a todas las formaciones y asesoramiento en temas de LinkedIn y de relanzamiento de carrera profesional. Os animamos a que accedáis a ello, y como siempre, contaros que en el Camino Savia tenemos un montón de colaboradores donde podréis encontrar inspiración, asesoramiento, formaciones, acceso a nuevas formas de empleo, y que os animamos de verdad a dedicarle tiempo y a investigar, porque hay muchísimo que sacar y es una buena oportunidad para todos vosotros. Y agradecer como siempre a nuestros colaboradores, a Culdis en esta ocasión y en otras muchas, que sin ellos este proyecto sería imposible. Nos dedican muchísimo tiempo, nos regalan todos estos webinars y os lo agradecemos un montón. De cara a los próximos días, si quieres contarles lo que vamos a hacer en estas próximas fechas desde Savia, para que se animen a participar en los premios de emprendimiento. Sí. Nada, simplemente ya sabéis que la semana pasada abrimos la convocatoria para los premios Más 50 Emprende. Son la segunda edición de los premios que hacemos junto a la productora 259 Films de la película Abuelos. Si no la habéis visto, os la recomendamos porque es muy, muy entretenida y entrañable además. Son unos premios de emprendimiento para mayores de 50 años y es muy fácil participar. Ahora os mandaremos la página web, pero es simplemente subir un vídeo con vuestra idea de negocio en 3 minutos a la página web 50emprende.es, 50 con número, 50emprende.es. Y estará abierta la convocatoria hasta noviembre, pero bueno, podéis ir ya subiendo vuestros vídeos. Por otro lado, esta semana hemos puesto en marcha, gracias a Grupo ROS, con Julián Casas, 20 becas para una formación de networking para profesionales, ¿vale? Es un curso de 6 sesiones que se va a realizar a lo largo del mes de julio, todo digital, 4 clases teóricas y 2 prácticas de networking, y está casi cubierto ya las 20 plazas, pero nos quedan 2 o 3 todavía por cubrir, con lo cual podéis inscribiros a través de Savia, lo tenéis el enlace, o si no, escribidnos un email a info@generacionsavia.org si tenéis cualquier problema, con becas para networking, ¿vale? Quedan 2 o 3, son plazas gratuitas que nos otorga este colaborador en apoyo al talento senior, ¿vale? Y el requisito es que seáis mayores de 50 años, registrados en Savia, y el compromiso de asistir a las 6 sesiones. Y bueno, a partir de la semana que viene tendremos nuevas novedades con más formaciones. Por ejemplo, el jueves que viene será sobre trabajar vuestra marca personal con una estrategia de podcast. Así que simplemente vamos a dar paso ya a Laura Rosillo, que tiene una sesión muy útil para todos nosotros, que ya vamos por 171 participantes. Laura. Venga. Muchas gracias, Laura. Gracias, Beatriz. Gracias, Desiree. Voy a compartir la pantalla, ¿vale? Para que podáis ver justamente, yo creo que es esta. Ahí está. Bien, pues buenos días, ya digo, espero que la sesión de hoy os sea útil. Yo la he intentado sobre todo enfocar teniendo en cuenta la realidad, el momento que estamos viviendo, ¿verdad? Que tiene que ver lógicamente, con la pandemia, que ha cambiado muchísimo todo el panorama, todo lo que teníamos está clarísimo, todos los mayores de 45 años, el panorama que teníamos de futuro nos ha cambiado radicalmente a raíz de la nueva realidad, de la nueva
normalidad que le llaman, ¿no? Que a mí no me gusta nada decir nueva normalidad, pero bueno, ese es el término que parece que se ha generalizado. ¿Realmente creéis que la COVID-19 va a cambiar nuestro mundo? Parecen todos los indicios que poca cosa va a cambiar, que como mucho hay algunas cosas que van a estar más difíciles, ¿verdad? Van a estar más complicadas. Y eso es de lo que vamos a hablar ahora, es de todos los cambios que tenemos que hacer cada uno de nosotros en nuestro perfil profesional, en nuestra manera de relacionarnos justamente para trabajar y para ser productivos. Bien, yo lo primero que quería recordaros es la pirámide de edad. La pirámide de edad que a pesar de la COVID no ha variado mucho dentro de lo que es la población activa española. En la población activa española somos la nueva mayoría. Y somos la nueva mayoría quiere decir que en este momento en España hay más del doble de personas de más de 50 años que menores de 18. Y eso tiene una incidencia en el futuro muy grande, porque realmente el índice de natalidad no crece, al revés, sigue decreciendo, y por tanto todo lo que tiene que ver con el relevo generacional ya no es posible. No es posible que todos los puestos de trabajo que antes de la COVID estaban cubiertos y que los que se creen a partir de ahora sean cubiertos por menores de 30 años. No hay suficientes, sea cual sea el panorama que nos espera. ¿De acuerdo? Y otra de las cosas, que además supongo que habéis oído al ministro, que va a pasar es que las carreras profesionales, la población activa, va a alargar su vida útil, ¿no? Estamos en 65 años en este momento y está clarísimo que lo de los 67 ya es una realidad muy próxima y que eso va a ir alargándose a medida de que pase el tiempo. Y eso va a variar muchas de las cosas que tenemos que tener presentes nosotros, los mayores de 45 años, en el momento de pues, ofrecernos como candidatos a una posición o como candidatos a un proyecto. Bien, otra cosa que ha cambiado de arriba a abajo completa y radicalmente es justamente el mercado laboral. El mercado laboral está en una transformación tan importante como el resto de la sociedad y por lo tanto tenemos que mirar atentamente qué es lo que está sucediendo en el mercado que nos rodea, cuáles son las posiciones y cuáles son las demandas, los requerimientos que hay en el mercado y la forma de relacionarse con el empleador o con el que demanda un servicio, ¿de acuerdo? Lo que está claro es que la economía colaborativa, todo lo que tiene que ver con aquello que hace que prácticamente las empresas, muchas de las empresas que ahora están bollantes, no tengan ni empleados, ni tengan objeto de venta, va a cambiar realmente las relaciones laborales. Total y absolutamente, y las está cambiando ya, y además pensad que si a un futuro la tecnología y todas las transformaciones tecnológicas que tenemos pendientes se materializan, también va a cambiar muchísimo en a qué nos vamos a dedicar. ¿Qué pasará cuando no haya oficinas bancarias, no haya necesidad de ir al banco para nada que tenga que ver con lo financiero? Iremos por otras cosas. ¿Qué pasa cuando todas las labores administrativas prácticamente se realicen automáticamente? ¿Qué pasará cuando en las fábricas haya más robots que personas? Cuando los almacenes funcionen con drones y con robots y casi sin personas. ¿Qué pasará cuando en recursos humanos, gran parte de las funciones de recursos humanos las realicen algoritmos? ¿Qué pasará cuando gran parte de la transmisión de conocimiento, de lo que es la formación y el aprendizaje, se realice a través justamente de un canal, ¿verdad? Todo eso es muy importante porque tenemos que fijar nuestra atención en cuáles van a ser los trabajos humanos, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ser imprescindible que realice un ser humano, ¿verdad? Que no sea realizado a través de tecnología. Bien, y hay una cosa clarísima, y es que hay algo que distingue al ser humano de una máquina. Yo creo que prácticamente lo único que distingue a un ser humano de una máquina. Yo siempre digo que el hombre primitivo supo ver en una piedra, supo ver un cuchillo.
Y eso es lo que caracteriza a la humanidad. Estamos aquí porque hubo un primer ser humano que vio un cuchillo en una piedra. Lo que tiene que ver con la invención, lo que tiene que ver con la creatividad, lo que tiene que ver con justamente dar un nuevo sentido a la realidad, crear nuevas realidades, es exclusivamente humano. Y es eso en lo que nos debemos centrar. Eso exactamente. Hay muchas cosas que están cambiando, pero yo creo que todo lo que tiene que ver con el cuidado, con el poderse poner en lugar de otro, todo lo que tiene que ver con la creatividad y todo lo que tiene que ver con el poder analizar la realidad y analizarla críticamente, es específicamente humano. Y es ahí donde nos tenemos que centrar y donde vamos a trabajar. Y otra cosa que también está sucediendo, y ya lo dijo Handy hace un montón de años, es la transformación del mercado laboral, de todo lo que es el futuro de la organización, en un trébol. En un trébol que en principio tendrá 3 pétalos y veremos que un tercio de todas las plantillas serán seguramente trabajadores contratados con un contrato de trabajo como los que conocemos ahora, pero un tercio de la plantilla será subcontratada. Será contratada a través de un outsourcing. Hay una serie de trabajos que ya no se harán en el seno de la empresa, sino a través de una contratación, de una subcontratación. Y otro tercio clarísimamente pertenecerá a los freelance, pertenecerá a las personas que ofrecen servicios y que la relación laboral con la empresa ya no es una relación laboral contractual, sino una relación que tiene que ver con una factura, con la presentación de una factura, con la prestación de un servicio temporal por un trabajo concreto a cambio de una factura. Muy bien, a ese trébol que ya es una realidad en Estados Unidos, a ese trébol se le va a añadir un cuarto pétalo, se le está añadiendo, que son justamente los clientes. El cliente, cada uno de nosotros, cada vez más estamos trabajando para las empresas, aportando sobre todo datos, pero también aportando trabajo directamente. Ese también es una realidad que hay que tener en cuenta en el momento de analizar cómo se está transformando la empresa. Y en ese sentido está claro que estamos pasando de unas empresas que están montadas, organizadas en silos, organizadas de alguna manera en departamentos estancos, y estamos pasando a empresas que lo que hacen es poner en marcha proyectos que tienen una duración limitada, que ofertan un servicio que va a ir cambiando a lo largo del cambio también de las necesidades del cliente, y que eso hace que los trabajadores pasemos de ocupar un puesto de trabajo a trabajar en un proyecto. Eso, que ahora es incipiente en muchas empresas, yo creo que se va a acelerar en el post-COVID, ¿no? Se va a acelerar en la post-pandemia. Y como todo el mundo ha comentado ya el trabajo no es un lugar, ya no voy al trabajo. El trabajo ahora tiene que ver con el desarrollo de un servicio, con el desarrollo de un producto, pero no tiene que ver ya con mi tiempo a cambio de una nómina. Ya no tiene que ver con la compra de tiempo y de presencia. El presentismo, que en España tardará muchísimo en desaparecer, yo creo que es un poco nuestro ADN, está sí afectado, tendrá que convivir clarísimamente con el teletrabajo. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que o desarrollamos esas habilidades digitales, esa manera de trabajar en remoto, esa manera de relacionarse en remoto, o realmente estamos fuera de mercado. El trabajo ya no es un lugar, ya no es un sitio al que vamos, sino que iremos a ratos seguramente, pero no iremos durante toda nuestra actividad laboral. ¿Vale? Efectivamente, el siglo XX se ha caracterizado, y parte de lo que llevamos del XXI, ¿verdad?, por que el empleador o el que contrataba un servicio nos compraba tiempo a cambio de una nómina. Y ahora resulta que lo que necesitan las empresas es nuestro talento.
para desarrollar un determinado proyecto. ¿Por qué? Porque las empresas están en plena transformación. No vale ya ni la organización, ni siquiera los servicios y los productos que están ofreciendo, y están inmersas todas, o inician ahora todas, un proceso de transformación radical. Y fijaros que además eso supone que cualquiera de nosotros tiene, además, ya veremos que lo que tiene que ver con los mayores de 45 años, con las dificultades para que nos contraten como empleados fijos con un contrato, ¿verdad? Esas dificultades lo que hacen es que tengamos ya que tomar la decisión realmente de empezar a plantearnos cómo ofrecer nuestros servicios, cómo trabajar con el empleador o con la empresa de igual a igual, de empresario a empresario, porque de empresario a empleado siempre vamos a tener casi las de perder, vamos a tenerlo muy difícil para incorporarnos a una empresa con más de 45 años, con un contrato al estilo del siglo XX, digamos. ¿Sí? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, he dicho, adoptar la tecnología, dominar muy bien lo que tiene que ver con el trabajo en remoto, pero una de las cosas fundamentales es focalizarnos en un servicio que nosotros sabemos que ofrecemos, que lo hacemos bien, construir fuertes relaciones, fuertes lazos con aquellas personas que configuran nuestra red de contactos y, lógicamente, todo lo que tiene que ver con nuestra diferencia, con aquello que hacemos diferente o que hacemos mejor o que hacemos nosotros únicamente. Porque además, fijaros que también está cambiando el hecho de que decían hace un tiempo que hacia donde iba el trabajo era hacia tener muchas empresas a lo largo de nuestra carrera laboral, ¿verdad? Ir pasando por diferentes empresas. Bien, lo que está sucediendo es que ahora lo que vamos a tener otra vez, como pasó en los años 60, vamos a tener muchos empleos a la vez, vamos a tener muchos trabajos a la vez. Vuelve el pluriempleo, ahora tiene diferentes nombres, ¿verdad? Tiene que ver con los mini-jobs en Alemania, por ejemplo, o tiene que ver con esos contratos por proyecto que os decía, o tiene que ver con trabajar en proyectos colaborativos de forma distribuida. Y nuevas maneras de alianza, nuevas maneras de asociarse con otros que ya no tienen que ver con montar una empresa. Tiene que ver con las cooperativas, tiene que ver con todo lo que son las fusiones y las alianzas en coworking, y tiene que ver con las redes las redes profesionales independientes. Por ejemplo, Talento Cullis, a la que yo pertenezco, es una red profesional independiente. Nosotros no tenemos relación laboral entre nosotros, sino que colaboramos en proyectos comunes, aportando cada uno de nosotros cuál es nuestro conocimiento, cuál es aquello en lo que somos fuertes, ¿no? ¿Qué es aquello? Somos un grupo complementario que nos complementamos entre nosotros y que ofrece, por lo tanto, un proyecto completo en el que participan diferentes personas a los que les une un mismo objetivo común, que es luchar, como decía Esther, contra el edadismo y poner el valor el talento senior. Bien, este tipo de trabajos, este nuevo pluriempleo, para llamarlo de alguna manera, nos puede situar en dos niveles diferentes, ¿no? Hay un mercado de trabajo que tiene que ver con una mayor autonomía de las personas y con, además, una mayor retribución, y otro que tiene que ver con justamente el ser empleado de mil pequeños empleos, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la economía colaborativa a través de plataformas está provocando un tipo de trabajo seguramente precario, pero al que la gente está accediendo, sobre todo los jóvenes. Yo creo que, excepto en el tema de los taxis, los taxis sin conductor, bueno, Uber, vaya, para ser rápida y fácil, que sí que es verdad que está incorporando a muchísima gente mayor de 50 años a este tipo de servicio. La mayor parte de estos empleos precarios y a través de plataformas colaborativas afectan sobre todo a gente muy joven. Bien, así que lo que vamos a hacer, lo que yo realmente
creo que hay que hacer cuando está tan cerrado el mercado laboral, cuando hay tantas dificultades, cuando se ha incrementado el paro, se está incrementando de tal manera, es pasar de la demanda a la oferta. ¿Qué quiere decir? Pasar de buscar trabajo, de repartir currículums, a hacer una oferta laboral, a ofrecer un servicio, a decir cuál es nuestra solución para ese problema, para ese proyecto que tiene la empresa y que realmente necesita de una persona que tenga experiencia y que sepa cómo resolver ese problema o cómo completar ese servicio. Y fijaros que eso supone que el currículum pasa al final del proceso de relación con la empresa. ¿Qué quiere decir? En mi currículum yo lo que pongo es qué he hecho hasta ahora, ¿no? Cuál es mi experiencia y qué es lo que sé hacer. Pero lo que le interesa ahora a la empresa es qué soy capaz de hacer pasado mañana, qué soy capaz de hacer hoy, qué soy capaz de hacer ahora, qué puedo ofrecerle a la empresa para resolver los problemas que se avecinan y que tienen ahora, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquier relación que establezcamos con una empresa, primero tiene que ir nuestra oferta y al final de todo nuestro currículum. Y no como hasta ahora, que lo que hacíamos era presentar currículums a través de la plataforma que fuera y luego, en la entrevista, hablar de cuál era nuestra oferta. Hay que invertir ese proceso. Hay que empezar siempre por considerarse empresario de uno mismo, dueño del propio producto y del propio servicio, y acudir a la empresa, ponerse delante de la empresa siempre con una oferta, no con un currículum. El currículum lo dejaremos justamente para el final. Para el final de todo ese proceso. Bien, ¿y qué hay que poner en ese portfolio? ¿Qué hay que poner en ese producto que nosotros ofrecemos? Bien, pues en primer lugar, ¿por qué ofrecemos ese producto? ¿Cuál es exactamente, por qué existe ese producto o por qué nosotros lo estamos ofreciendo, ¿no? ¿Qué es lo que aportamos en exclusiva? ¿En qué eres el mejor? ¿Vale? Y además, ¿qué recursos ofreces a la empresa para resolver ese problema que tiene? ¿De acuerdo? El trabajar por proyectos tiene, por lo tanto, muchísimas ventajas. En primer lugar, lógicamente, para volver al mercado laboral en un momento en el que hay tantísimo desempleo y en el que los mayores de 50 años van a tener una dificultad añadida por edadismo del que ahora hablaremos, como porque realmente hay un prejuicio respecto a la actualización de los trabajadores adultos, de los trabajadores mayores. Así que lo primero es independizarse. El trabajar por proyectos permite ser independiente y trabajar para diferentes proyectos. Entre otras cosas, lo que supone trabajar por proyectos es estar en un periodo, en un proceso de aprendizaje permanente. Cada proyecto es un nuevo reto que requiere de nuevos recursos, requiere de nuevos conocimientos, requiere de actualizarse en una serie de materias. Entre otras cosas, también lo que se incrementa es nuestra capacidad de decisión. Si yo trabajo por proyectos, puedo elegir en qué proyectos creo que puedo aportar y en cuáles no. Además, normalmente el trabajar por proyectos está mejor remunerado que lo que es trabajar por tiempo, ¿no? A cambio de tiempo. Y finalmente nos permite estar en más de un proyecto a la vez. Bien, vamos a ver ahora cómo está el panorama de cuáles son los nichos en los que ahora hay posibilidades de encontrar negocio, de encontrar una vía de justamente de productividad y de beneficios. Todo lo que tiene que ver con la low touch economy, la economía de bajo contacto, todo lo que tiene que ver con el distanciamiento social, todo lo que tiene que ver con esta nueva realidad, esa nueva economía que surge, es lo que va justamente a caracterizar esos nichos nuevos de mercado. ¿Vale? Y os hablo de los más recientes. Ahora, en la desescalada, se han contratado un montón de auxiliares de playa, que fijaros que lo que hacen es desde cronometrar, o sea, medir la afluencia a una determinada playa, hasta vigilar que se cumplan las medidas de seguridad, hasta preparar las playas para la afluencia de la gente, hasta
lo que son rastreadores de COVID, personas que detecten personas no sintomáticas haciendo la prueba. Hay un montón de puestos que están surgiendo nuevos que tienen que ver con la desescalada. Técnicos de desinfección, controladores de temperatura, técnicos en prevención de riesgos, si ya hablamos de puestos en empresas más, digamos, estables. Todo lo que tiene que ver con la formación online. Hay una carencia de formadores muy grande, de formadores que dominen lo que tiene que ver con justamente los espacios digitales, ¿verdad? Todo eso en las últimas semanas ha habido una demanda muy creciente, ¿vale? Y además tiene que ver también con cómo está cambiando la demanda del consumidor, qué ha pasado con el aislamiento social respecto al consumo, ¿no? Y pensad, pues eso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los lugares en los que hay mucha concentración de gente, qué tipo de servicios requieren, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el viaje, con los traslados y asegurar justamente el no contagio en cualquier traslado, en cualquier viaje. Una de las cosas que realmente tiene que ver con nuestro segmento de edad es que eso el COVID nos ha convertido en población de riesgo. Y todo lo que tiene que ver con el cuidado justamente de los mayores de 45 años, de los mayores de 55 años, mejor dicho, eso también va a provocar un nuevo nicho de mercado. Todo lo que es la atención especializada a la población trabajadora mayor de 55 años. Empleos están surgiendo que tienen que ver con, con esta demanda post-COVID, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el control de stocks, con los readers, los que entregan a domicilio, con los trabajadores de almacén. Todo lo que tiene que ver con la enfermería y auxiliares de enfermería, desarrolladores de software, marketing, prevención de riesgos, expertos en seguridad, entrenadores de gimnasia, todo lo que tiene que ver con el control de acceso a los espacios, todo lo que tiene que ver con conductores de camiones y camionetas, entre otras cosas que tiene que ver también con el reparto y tiene que ver con la distribución. Y para esas profesiones y otras muchas que están surgiendo, ¿cuáles serán las habilidades requeridas, ¿no? ¿Qué tendremos que saber hacer? En primer lugar, como no habrá trabajos para toda la vida, estamos diciendo que todo tiene que ver con proyectos concretos, una de las cosas que yo creo que es fundamental es la posibilidad justamente de adaptarse a trabajos diferentes, hacer cosas diferentes. Por lo tanto, eso requerirá que tengamos puestos los huevos en diferentes cestos, que decían, ¿verdad? Tiene que ver con ampliar nuestra variedad justamente de habilidades y de competencias. Otra de las cosas fundamentales, lo he dicho ya antes, tiene que ver con la competencia tecnológica. Todo lo que tenga que ver con la posibilidad de trabajar en remoto, con la inteligencia artificial, los grandes datos, Internet de las cosas, los sensores, todo lo que tiene que ver con la realidad virtual y con la robótica, es un gran nicho de mercado y requiere que cada uno de nosotros tengamos, aunque sea competencias mínimas, una alfabetización mínima en este tipo de tecnologías. Todo lo que tiene que ver, como decía, con la capacidad de innovación y de creatividad. Alfabetizarnos, pero ya en todo lo que tiene que ver con el análisis de datos. Será una de las competencias básicas en cualquiera de los proyectos en los que nos metamos. Todo lo que tiene que ver con Big Data, con análisis de datos. Todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico. Pensad que decían que de todas las noticias que hemos recibido en estos últimos 3 meses, más de la mitad son falsas noticias. Así que todo lo que tiene que ver con el análisis de la información, todo lo que tiene que ver con la evaluación objetiva de datos va a ser muy importante también de cara a un futuro. Habilidades de programación. Una mínima alfabetización en programación va a ser también fundamental. Y todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, con realmente ser capaz de controlar nuestras emociones, todo lo que tiene que ver con ponernos en el lugar de otro, saber exactamente qué es lo que está requiriendo en cada momento la sociedad.
Y finalmente, y la pongo en grande porque creo que es la fundamental, todo lo que tiene que ver con la capacidad de aprendizaje. Pongo la palabra en inglés porque realmente el learnability, los ingleses tienen esa virtud, ¿verdad?, de como tienen una lengua sintética, crear neologismos con una rapidez y una facilidad pasmosa, ¿no? Capacidad de aprendizaje, aprendibilidad en castellano, como veis, suena duro, ¿eh? Bien, pero es fundamental. Dicen el Foro Económico Mundial, que yo creo que es realmente fiable, que el 35% de todas las habilidades que ahora nosotros poseemos cambiarán, que van a ser nuevas habilidades las que vamos a requerir, ¿no?, las que vamos a tener que demostrar. Y eso realmente pasa por estar aprendiendo continuamente. Actualmente no hay ningún problema. Tenemos un acceso a la formación, al aprendizaje, a través de los MOOCs, a través de webinarios como este o como tantos otros que se están convocando, que es casi imposible no dedicar una parte del día a aprender algo nuevo. Y ahora se ha convertido en imprescindible, en absolutamente imprescindible. Bien, y otra de las cosas que yo creo que, como cuando hemos visto la pirámide de edad, cómo se está quedando, y el envejecimiento de las plantillas en España, pensad que ahora estamos en una media de 42 años de todas las plantillas en España. 42 años de media es una media muy alta de edad y eso no hará más que subir. Bien, y eso yo creo que obligará a todas las empresas a tener un buen plan de gestión de la edad, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Fijaros que en el siglo XX la trayectoria profesional de cualquier persona tenía esta curva. Uno entraba en una empresa, mi abuelo, por ejemplo, o mi padre incluso, entraba en una empresa pues a los 18, 19, 17, a la edad que fuera, y empezaba toda una época de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo, llegaba a la madurez, en la madurez desarrollaba lo mejor de su carrera profesional hasta llegar a la excelencia y entraba en decadencia. Una sola empresa a lo largo de toda la vida laboral, ¿vale? Diferentes posiciones a lo mejor, pero casi siempre, en muchas ocasiones, por lo menos es el caso de muchos de nuestros abuelos y de muchos de nuestros padres, esa única carrera profesional con ese índice de ascendencia y decadencia, ¿no? Sin embargo, actualmente estamos en un modelo multietapas, en un modelo de carrera profesional multietapas. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ver primero con nuestros ciclos vitales, ¿vale? Ahora hablaremos de los ciclos vitales. No es lo mismo una persona que está iniciando un proyecto vital y que está, por lo tanto, con necesidad de encontrar un lugar donde vivir, de encontrar seguramente una unidad familiar o una unidad de convivencia, a una persona que ya tiene realizada toda su carrera laboral. No es lo mismo una persona que ha acabado los estudios recientemente, a una persona que está iniciando una segunda carrera, a una persona que está en el desempleo y tiene que reiniciarse por proyectos. Todo eso hace que en este momento cualquier trabajador tenga en la cabeza un modelo de carrera profesional multietapas, que pasa por muchos momentos de educación, no uno, que pasa por muchos momentos en diferentes empresas con un contrato seguramente, que pasa en muchos momentos de autoempleo y que pasa realmente en un montón de momentos a lo largo de nuestra vida de transición. A mí me gusta pensar que muchos de vosotros habéis dedicado la época del confinamiento a trabajar esa transición laboral, a preparar esa transición laboral, porque ha sido una de las poquísimas ventajas que ha tenido el confinamiento, ha sido esa posibilidad de dedicarnos tiempo a nosotros mismos para trabajar en nuestra transformación. Y fijaros que, como decía, yo creo que estamos prácticamente condenados, que va a ser muy, muy difícil encontrar un trabajo, un contrato estable, un contrato indefinido para una persona mayor de 45 años, va a ser francamente difícil. Vamos a pasar por todas estas posibilidades, alternativas laborales senior, ¿no? Y hay que prepararse para ello. Hay que prepararse para trabajar en un proyecto por cuenta ajena durante un periodo de tiempo, para montar un
propio negocio, para pasar por periodos de formación, como os decía, o por nosotros impartir formación. Es una de las cosas que está asociada a la experiencia, ¿no? Esa transmisión de la experiencia es una de las posibles salidas que yo considero muy a tener en cuenta de cara a un futuro laboral, que es aquello que yo realmente, lo que yo realmente soy experto y cómo lo comunico y cómo lo traspaso a otros. Bien, y eso tiene que ver con una cuestión que nos ha traído también el siglo XXI. El siglo XX se inventó la juventud y se inventó la jubilación. Mi padre, por ejemplo, que nació en el año 26 del siglo pasado, fue un niño de la guerra. Y cuando acabó la Guerra Civil Española se puso a trabajar, prácticamente acabó el bachillerato, como quien dice, y rápidamente a trabajar. No tuvo juventud. No tuvo juventud, pasó de la niñez a la vida adulta prácticamente sin ninguna, y no os digo mi abuelo, sin solución de continuidad. Pero sí que ya vivió la jubilación a los 65 años. La jubilación a los 65 años, seguro que lo sabéis de memoria, fue inventada por Bismarck. ¿Por qué? Porque la media de edad de esperanza de vida, perdón, la esperanza de vida en Alemania en el siglo XIX, finales del siglo XIX, primeros del XX, resulta que era de 67 años. ¿Qué quiere decir? Que si lo pongo a los 65, ¿vale?, la edad de jubilación, 2 años de cobrar una pensión y se ha acabado el problema. Realmente llegamos al siglo XXI y resulta que envejecemos mucho más tarde. Que no solamente envejecemos mucho más tarde, sino que además nuestra época de madurez es mucho más larga y en perfectas condiciones de salud y de justamente de talento y de energía. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahora lo que llamábamos antes la vejez se ha acortado muchísimo. Somos viejos mucho menos tiempo, pero mucho más tarde. Y durante muchos años estamos en buenas condiciones para trabajar. Vamos, yo tengo 64 años en este momento y yo no creo que el año que viene me cambie nada en respecto a lo que soy capaz de hacer y lo que soy capaz, la energía que puedo imprimir a un trabajo. No creo que me cambie por el hecho de cambiar de fecha, ¿no? Es más, yo creo que ahora estoy en mi mejor momento profesional, realmente. Y que si miro las estadísticas y la esperanza de vida en España, eso que todo y que ha bajado 6 meses en estos últimos 3 meses, ¿vale?, estamos en 80 y pico años de esperanza de vida. Con lo cual yo tengo por delante como mínimo 15, si todo va bien, lógicamente, y espero que vaya bien, 15 años de vida en perfectas condiciones y a lo mejor 20 años que a lo mejor pues necesitaré ayuda para caminar o no veré bien, pero que seguramente, y lo digo también por las estadísticas, el porcentaje de personas en plenitud mental, vamos, que pueden seguir aportando desde el punto de vista de lo que es el análisis crítico, de lo que es su experiencia, se alarga en muchísimos casos hasta los 80 años o más. Los centenarios, que cada vez hay más en nuestro país, realmente tienen unas condiciones de vida deplorables los últimos 2 años de su vida. Y eso cada vez va a ser, yo creo que más interesante, porque la medicina sigue avanzando y porque realmente la pandemia, digo, que es una cuestión temporal, yo creo, en cuanto al decrecimiento de la esperanza de vida. En el momento en que haya vacuna, yo creo que seguiremos con el ritmo que teníamos antes de la pandemia, que era de crecer 3 meses de vida cada año. Incrementar nuestra esperanza de vida en 3 meses cada año. Eso hace también que incida sobre lo que son las expectativas respecto a lo que puede dar de sí una persona madura. Hay muchísimo prejuicio a ese respecto, como bien sabéis, que tendrá que cambiar necesariamente, ¿vale? Muy bien, y tendrá que cambiar y está cambiando.
está cambiando. Yo siempre digo que yo no, efectivamente, yo no soy millennial, yo nací en los años 50 del siglo pasado, pero soy bimillennial. Quiero decir que creo que puedo sumar perfectamente lo que son las habilidades y lo que son todos los valores y todas las maneras de hacer del siglo XX a las del siglo XXI. Yo estoy digitalizada, yo creo que puedo incorporar cualquier tecnología que se presente. Creo que realmente hay que esta transición, esa evolución, esa transformación que se nos exige, estoy en ello, ¿no? Estoy en un proceso de transformación permanente, porque realmente si yo miro lo que yo hacía hace 10 años a lo que yo hago ahora, no tiene absolutamente nada que ver, en ningún sentido. Y en esto que estáis viendo es una campaña de un centro comercial de La Vaguada en Madrid, que justamente se dio cuenta de que realmente como consumidores somos la gran mayoría, la nueva mayoría. Realmente los consumidores senior son los que han aguantado durante toda la crisis del 2008, han aguantado la economía familiar, y que seguramente también seremos los que aguantaremos la economía familiar en la crisis del COVID-19. Bien, y eso es lo que os quería decir. ¿Qué ha pasado? Todo esto, este panorama tan maravilloso que os estoy pintando, de alargamiento de la vida profesional, de realmente cada vez tener más aportación profesional a lo largo del tiempo, llega la COVID-19 y nos ha convertido en la población de riesgo. Yo cada vez que oigo eso de nuestros mayores se me ponen los pelos de punta. Yo no soy de nadie. Esta manía en meternos a todos en el mismo saco del deterioro, la enfermedad, la vulnerabilidad, es realmente muy difícil de digerir, ¿verdad? Pero sí que es verdad que la percepción, por lo tanto, de los mayores, sobre todo los mayores de 55 años, ya os digo, ha cambiado radicalmente a partir de la aparición del virus. Y eso hace que tengamos que emprender una nueva lucha que tiene que ver otra vez por poner en valor que con las debidas medidas de precaución, de higiene y de distanciamiento social, seguimos siendo capaces de aportar muchísimo a cualquier empresa y a cualquier proyecto. Bien, vamos a ver, por lo tanto, cómo hay que transformarnos, ¿no? Cómo tenemos que transformarnos, cómo iniciar este proceso, que tiene estas 4 fases que yo creo que son básicas. Conocerse a uno mismo. Yo creo que hace poco hicisteis un DAFO, esa es parte del conocimiento de uno mismo. Observar el entorno, ver exactamente qué era lo primero que hemos trabajado, ¿no? Qué es lo que está cambiando en nuestro entorno, dónde están los nichos de mercado, dónde están los nichos de clientes. Aprender todo lo que necesitamos nuevo para ponernos de nuevo en marcha, practicar y finalmente construir una oferta, ¿vale? Bien, lo primero, conocerse a uno mismo. Os he puesto 2 cuestionarios que si luego esta presentación puede estar colgada en Savia, y si no lo estará en Talento Cullis, veréis que una tiene que ver con el estilo de aprendizaje. Estos son los estilos de Kolb, y pasando este test, realmente uno de lo que se da cuenta es de cuál es su tendencia en el aprendizaje. ¿Qué quiere decir su tendencia en el aprendizaje? Pues que hay gente que aprende a esquiar mirando cómo esquía otro, y hay gente que aprende a esquiar leyéndose un libro, y hay gente que aprende a esquiar cayéndose repetidas veces hasta que domina el que hace que te sostengas sobre los esquís, y hay gente que contrata a un instructor de esquí para aprender a esquiar. Cualquiera de estos estilos es válido para aprender, pero cada uno de nosotros tiene un estilo preferente. Saber, conocer cuál es nuestro estilo de aprendizaje es absolutamente imprescindible para iniciar un proceso de transformación. Y el segundo cuestionario que os propongo, en ambos casos, si ponéis, ya digo, estilos de cómo te gusta aprender, como veis, Tourón 2005, os aparecerá este cuestionario, y en el caso del cuestionario de Gallup, el cuestionario de talento Gallup,
poniendo eso, el cuestionario de talento Gallup también os aparecerá en internet. El cuestionario de talento Gallup es un cuestionario muy famoso que lo que nos va a concretar es justamente para qué somos buenos, en qué somos buenos. Porque todos nosotros sabemos muy bien cuál es nuestro oficio, ¿verdad? Cuál es nuestra profesión, pero desconocemos la mayor parte de nosotros en qué somos potentes, cuál es nuestro talento. Aprender cuál es nuestro talento es otra de las cosas básicas y fundamentales para iniciar un proceso de transformación profesional. Y aquí veis, este es todo el cuestionario, es un cuestionario largo que os va a dar justamente un itinerario de cuál es exactamente vuestra potencia, vuestro valor, ¿vale? Muy bien, la segunda parte. Vamos a transformarnos, ¿bien? Y aquí es donde viene justamente ese proceso que están iniciando muchas empresas de reskilling y upskilling. Vamos a ver un poco la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Bien, upskilling, lo que le llaman desarrollo, lo que le llaman, hasta hace poco le llamaban reciclaje, ¿verdad? Yo sé una serie de cosas, tengo experiencia en una serie de campos y tengo unas ciertas habilidades en un oficio, en una profesión. Bien, ¿qué hago? Profundizar en ellas. Lo que hago es actualizarme en aquellas cosas que han surgido respecto a las habilidades que ya domino, aquello que ya sé hacer, aquello que controlo, aquello que ya tengo experiencia. Sobre ello, profundizo sobre eso, actualizo esas habilidades, las mejoro y las profundizo. Pero el reskilling es otra cosa. El reskilling lo que propone es cambiar de profesión, es cambiar de función. El reskilling lo que hace es transformarte en otro tipo de trabajo, en otro tipo de oferta, en otro tipo de habilidades requeridas y ese proceso, además, ya digo, resulta que hay muchas empresas que están poniendo en marcha procesos de tanto de upskilling como de reskilling porque son las propias empresas las que se están transformando. ¿Y cómo se hace ese proceso? Bien, en primer lugar, hay que empezar por afinar aquello que ya sabes, ¿no? Sobre todo, ya digo, todo lo que tiene que ver con la digitalización, todo lo que tiene que ver con tecnificar nuestras habilidades, todo lo que tiene que ver con poder trabajar a través en remoto y todo lo que tiene que ver con saber utilizar la tecnología en el más amplio sentido de la palabra y todo lo que tiene que ver con mejorar nuestras habilidades, afinarlas, ¿vale? El segundo paso es ver de lo que ya sabemos, qué es lo que tenemos más cercano. ¿Qué es aquello que se parece o que tiene habilidades similares, pero que no es nuestro trabajo? Y finalmente, prepararnos, escoger cuál va a ser nuestra carrera futura, cuál va a ser nuestra futura profesión. Es abandonar una profesión que seguramente está en vías de extinción o está obsoleta absolutamente para construir una nueva profesión. Bien. Y aquí tenéis el modelo que propone justamente el Fórum Económico Mundial para hacer este tránsito, ¿vale? Para hacer este tránsito. Y he cogido personal administrativo, hay un montón de ejemplos en la web que tenéis en la parte de abajo del slide, ¿vale? Y el personal administrativo tiene que primero analizar cuáles son aquellos trabajos, aquellas funciones, aquellas habilidades que están cerca de lo que se parecen a aquello que yo sé hacer, que he hecho toda la vida, y para luego dar ese salto que tiene que ver con un aprendizaje, que tiene que ver justamente con el desarrollo de un proyecto, a un empleo, fijaros, de personal administrativo, de secretarias y secretarios de un proceso administrativo, el que sea, por ejemplo, a un coordinador de reciclaje o a un responsable de transporte de mercancías, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la organización logística de la distribución de lo que sea, a un piloto de dron o al conductor de un vehículo autónomo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese salto es el que propone que el Fórum Económico Mundial para justamente transformar a aquellas carreras, aquellas personas, profesionales, expertos, cuyas carreras están en vías de extinción, que prácticamente son casi el 60% de aquellas cosas
que sabemos hacer los mayores de 45 años y que hay que transformar en cosas nuevas, que serán los nuevos requerimientos que necesitarán seguramente empresas y usuarios. Para poneros un ejemplo, en una de los reskillings en los que yo he trabajado es la transformación de lo que es un personal assistant, lo que era una secretaria de dirección hasta hace 4 días, en un responsable de contenidos de la empresa, en un content curator, en un responsable justamente de la información, de toda la gestión de la información de una organización. Este salto se hace, como habéis visto, primero analizando del trabajo que hacía una personal assistant, qué habilidades están ya cerca de un curador de contenido, están cerca de ese filtrador de la información y proporcionando la formación necesaria a hacer ese salto. Bien, y os pongo un ejemplo muy reciente. Las líneas aéreas suecas, es SAS, ¿vale? Tuvo que, al principio de la pandemia, despedir a más de 1000, y digo despedir porque lo del ERTE es un invento un poco de aquí, en Suecia no existía, a 1000 personas, de las que la mayor parte eran personal de cabina, eran azafatas y personal de asistencia en vuelo, ¿vale? Muy bien, se unió a la universidad en Estocolmo, ¿verdad? Y les propuso a la universidad también con un ¿cómo se llama esto? Una consultora de recursos humanos, les propuso montar un reskilling, una formación muy acelerada de 3 días y medio en todo lo que tenía que ver con auxiliar de enfermería, ¿vale? Bien, la mayor parte de no todos los auxiliares de cabina, todo el personal de cabina de un avión, reciben su formación inicial, formación sobre primeros auxilios, sobre cuestiones básicas de medicina, ¿vale? Con lo cual sí que había que tirar de esas habilidades que se suponía que ya tenían, para incrementarlas en 3 días y medio intensivísimos de aprendizaje de las 4 normas básicas de auxiliar de enfermería. Se apuntaron a ese reskilling 300 personas de los 1000 que os he comentado, 300, y al día siguiente de acabar el reskilling ya estaban trabajando en hospitales de Estocolmo, de Suecia. Bien, la universidad que hizo a continuación ofreció ese mismo reskilling al personal de 3 hoteles en Estocolmo, 3 grandes hoteles en Estocolmo que también estaban afectados por ese despido, ¿verdad? Muy bien, y realmente se apuntaron 200 más que fueron a parar a residencias de ancianos que tenían necesidad de personal. Lo que hizo la universidad a partir de ese momento es incorporar este programa como programa estándar, como oferta estándar de la universidad. Os pongo este ejemplo para que veáis que en el caso de la pandemia se han saltado todo lo que tiene que ver con la burocracia, todo lo que tiene que ver con los procesos de legalización, digamos, de un curso en la universidad, nada, la necesidad apremia, con lo cual se hizo este proceso. Ahora, con más tiempo y con más necesidad, yo creo que podemos analizar muchísimas de las posiciones en las que en este momento estarán fuera de mercado para empezar ese proceso de reskilling, para empezar esa transformación. Bien, y como resumen, este es un poco el proyecto que nosotros proponemos a los mayores de 45 años desde Talento Kuldis. Lo que proponemos es que se invierta el proceso que ahora se hace en búsqueda de empleo. Y que en primer lugar lo que haga la persona que está buscando un sistema para tener ingresos, el sistema de trabajo para tener ingresos, sea el que sea, que lo primero haga una selección de la empresa en la que quiere trabajar, no al revés. No al revés. O sea, lo primero, analizar, y ahora Internet nos permite saber las entretelas de casi todas las empresas, y hay páginas web como Glassdoor o sencillamente buscando a través de alertas de YouTube, de Google, la información que queráis sobre las empresas o sobre Great Place to Work. Hay un montón de
un montón de webs que hacen rankings de cuáles son las empresas en las que es mejor trabajar. Hay verdaderas análisis de necesidades de las empresas. En Innovative, por ejemplo, hay webs en las que realmente se analiza cuál es el estado de todas las empresas que en este momento están en plena transformación, en pleno cambio, lógicamente a causa del COVID, ¿vale? Bien, yo seleccionaría 2 o 3 empresas en las que a mí me encantaría trabajar, en las que yo creo que ahí puedo aportar algo, que puedo aportar un proyecto, que realmente mi experiencia y lo que estoy aprendiendo durante todo este proceso de transformación puede ser útil para esa empresa. Bien, seleccionar esa empresa, analizo muy bien cuáles son sus carencias, qué es aquello que necesita, en dónde está ese nicho que tiene que cubrir y que ahora no tiene cubierto, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿qué hago? Diseño mi plan de aprendizaje. Aprendo aquello que necesito para hacer la mejor oferta posible a esa empresa o a esas empresas, ¿vale? Diseño un plan de formación, un plan de aprendizaje personal, intransferible de alguna manera, a partir de las necesidades que he detectado en esa empresa en la que yo quiero trabajar y en la que creo que puedo además ofertar algo y que encaja también con mis valores y con mis principios. Construyo el proyecto, construyo ese proyecto a partir de las necesidades de la empresa y del aprendizaje que he realizado y envío ese proyecto. ¿A través de qué? A través de mi red de contactos. Mirad, lo que dice LinkedIn de la regla de los 6 grados, es absolutamente cierto. Es absolutamente cierto que yo estoy en contacto con prácticamente todo el mundo, por lo menos como máximo a 6 grados de distancia. Y ¿dónde están esos contactos? Los contactos seguramente están en las redes sociales, fundamentalmente en LinkedIn. ¿Pero qué tengo que rescatar? Lo que serían los contactos los contactos de baja afluencia, o sea, aquellos contactos que hace mucho tiempo que no los veo, que tienen que ver con mi pasado, que tienen que ver a lo mejor con mi infancia o con mi juventud, con mi colegio o con los estudios que haya hecho. La gente con la que he perdido el contacto, porque la vida hace eso, ¿no? Nos va llevando de un lado a otro. Rescatar esos contactos débiles, ¿vale? Y a partir de esos contactos débiles crear la red hasta llegar a la empresa que es la que he escogido. La puerta de entrada en una empresa siempre tiene que ser un contacto personal, siempre tiene que ser aquel conocido, aquella persona que te puede acercar humanamente. Yo no digo que no distribuyáis currículums en todas las plataformas que ahora hay y las que habrá, por supuesto que sí, pero si realmente tienes más de 50 años y estás en el paro, y realmente además tu oficio o tu profesión está ahora en plena transformación, la única manera, yo creo, de incorporarte al mundo laboral es a través de la red de contactos que tienes, haciendo una oferta directa y especializada en la problemática de esa empresa que has escogido. Y la segunda cosa que propongo es realmente crear una red de aliados. Uno de los problemas más graves que tiene siempre el desempleo es la soledad. La soledad que te provoca de haber estado trabajando en un equipo de trabajo, en una empresa con más gente, a de repente encontrarte solo. Así que es lo primero que hay que solucionar. Crear esa red, crear esa asociación, muchas veces informal, esa red de contactos que está construyendo algo parecido a lo que tú estás construyendo, que está en el mismo proceso que tú, que es complementario a lo que tú haces, es lo que hará de alguna manera que cada vez realmente sea más fácil ofrecer a una empresa un servicio. No digo que establezcáis de entrada una cooperativa, ni mucho menos, pero sí que intentéis equiparos con otras personas para que vuestra oferta sea lo más holística posible, lo más completa y lo más que aborde toda la problemática que tenga la empresa en este momento. Muy bien, y hasta aquí lo que yo os quería transmitir, porque a mí lo que me interesa de verdad ahora es ver el foro y ver el chat, y ver exactamente
qué es lo que queréis que comentemos ahora. Hola. Venga, ahí, ¿verdad? Y recopilando preguntas de los proyectos de manera autónoma y de servicios, creo que les ha calado bastante y es el momento de ponerlo en marcha. Entonces, simplemente por empezar por el principio, Laura, algunos seniors nos contaban la dificultad, ¿no? O el cambio de trabajar por cuenta ajena al pasar por cuenta propia, ¿no? La dificultad de conseguir clientes, de, pues muy bien, yo ya tengo mi portfolio y mis servicios, pero ¿cómo empiezo con los clientes? Y sobre todo, la idiosincrasia que tenemos en España, ¿no? Cuando te das de alta de autónomo, que tienes que pagar tu cuota, primero tienes que pagar y luego ya vienen los clientes, ¿no? Entonces, ¿cómo nos animamos a ponernos en marcha por cuenta propia? Bien, a ver, lo digo, me lo aplico a mí misma, yo hice ese proceso. Hice ese proceso hace 10 años. Yo salí de una empresa grande, salí por motu propio, quise salir y probar justamente lo que tenía que ver con la emprendeduría. Bien, yo lo primero fundamental, casi antes incluso que el portfolio, mira lo que te digo, lo primero y fundamental es tener una buena red de contactos. Es realmente rescatar esos contactos de baja relación, porque a los amigos ya los tenemos mareados, ¿vale? Entonces, realmente ir a buscar aquel contacto que perdiste en el camino, aquellos contactos que a lo mejor has tenido profesionalmente, pero que luego se han quedado en el camino, y recuperarlos. Y a partir de ahí empezar a trabajar lo que tiene que ver con crear una relación de confianza, ¿no? Crear una relación de confianza. A ver, sobre todo hay que ser muy transparente. La gente tiene que saber que estás en un proceso de transformación. E insisto, no soporto la palabra reinvención, me vais a perdonar, sino que de alguna manera estás en un proceso de transformación, de cambio, porque eso es lo importante. No estás ofreciendo más de lo mismo, porque el más de lo mismo realmente te va a dar la misma respuesta, ¿me entendéis? Así que crear una buena red de contactos y luego lo que he dicho, el proceso que os he dicho, empezad por analizar las empresas. No empecéis por trabajar el proyecto. Hay que empezar por analizar cuáles son las empresas y qué necesidades tienen. Y analizar las empresas en qué sentido. Empresas con las que me siento identificado. Una. Dos, empresas que están en un proceso de transformación, ellas mismas, que están viviendo un cambio y que lo manifiestan así en las redes. Tres, empresas en las que, aunque sea de lejos, tengo la posibilidad de acceder a través de contactos. Y cuatro, empresas en las que mi perfil y lo que yo, las habilidades que yo poseo y la experiencia que yo poseo encajan. ¿Vale? Yo creo que si se sigue ese proceso es invertirlo, porque siempre empezamos por, tengo una idea, voy a montar un proyecto. No. Primero busca cuál es la necesidad, primero analiza el mercado, primero ve dónde está la necesidad y luego cómo llegar hasta allí. Y luego, eso sí, ponte a estudiar. Esta es otra. Ponte a estudiar. Ponte a estudiar cómo resolver el problema que tiene la empresa. ¿Vale? Deciré más cosas. Tenemos, Verdad nos cuenta, algunas personas estamos hechas para trabajar muy bien en equipo, pero no para ser emprendedoras o generar proyectos o liderar equipos o vivir de mini jobs. ¿Qué alternativas hay en estos casos? Ya digo, en este caso yo recomiendo primero montar lo que es una red de trabajo, digamos, una red de coworking sin relación laboral de entrada. Porque hasta que realmente no haya un proyecto que ofrecer, no esté armado lo que es el producto, yo creo que vale la pena construir equipo, lo primero. Así que a la que entres eso es una fase de transición típica. Montar un equipo, cohesionarlo, crear relaciones de confianza, establecer muy bien quién hace qué hace qué, a qué nos vamos a dedicar y cómo lo vamos a hacer.
y a partir de entonces, eso sí, mira, el otro tema es que tiene que ver con la edad. Una cosa que tiene mucho que ver con la edad. Cuando tú te presentas un currículum, tienes 50 y pico años, ¿verdad? Y presentas un currículum a una empresa, lo primero, y no me valen los currículums ciegos, ¿eh? Porque yo cuando veo un currículum que tiene 1,5 páginas de experiencia, digo 56, ¿vale? Sino que lo que me vale, de alguna manera, ya digo, es justamente seleccionar, insisto otra vez, ¿vale? Seleccionar aquella empresa que va a ser afín, ¿no? Que de alguna manera, y a partir de ahí sí que lo que vale la pena muchísimo, muchísimo, es trabajar conjuntamente con ese grupo afín, ¿no? Ese grupo que hemos construido y que lo que quiere la empresa no es que fulanito me ofrece un proyecto, sino que tal marca me está ofreciendo un proyecto. Y eso te lo da esa red. Talento Cooldies no es una empresa, es una red de contactos, una red de un grupo de personas complementarias que ofrecen proyectos conjuntos, ¿vale? Cuando una empresa recibe una propuesta nuestra, no recibe una propuesta de Laura Rosillo, recibe una propuesta de Talento Cooldies. Ese es el paraguas. Recomiendo a autónomos es en el que haya más de una persona. Claro que sí. Yo creo que nos cuesta un poco a veces cambiar la mentalidad, ¿verdad? Porque a veces se piensa que un freelance trabaja gratis y eso no es así y tenemos que hacernos de valer. Nos pregunta Teba si conoces webs en las que poder registrarse como para trabajar por proyectos. Nosotros desde esa ya conocemos alguna, pero igual, Laura, tú tienes alguna más en mente. Bueno, seguro que son las mismas que hay en Generación Sabia, por supuesto, incluso Infojobs. Incluso Infojobs, en la barra donde están los perfiles, tiene uno que pone, no pone autónomos ni pone freelance, ahora no me acuerdo qué pone. Creo que freelance. Freelance pone, bueno, vale. Mirad, y una de las cosas que a mí me parece muy importante también, respetad el tránsito, la transición. Respetar la transición. La transición, el periodo de transición sirve para construir nuevo trabajo, nuevo empleo, nuevo proyecto. Pero durante la transición vamos a intentar tener ingresos. Bien, y lo digo para poneros un ejemplo, ¿no? Si entráis en Infojobs en freelance, ¿vale? A mí se me ocurrió un día poner que estaba buscando trabajo como editora de contenidos, ¿vale? Hay muchísimas empresas que saben perfectamente que el marketing de contenidos es muy importante, que tienen que ofrecer a sus clientes y a sus usuarios continuamente material, ¿no? Contenidos. Bien, pues hay un montón de oferta de mal pagado, pero a ver, lo importante es tener ingresos siempre, ¿no? Para editar contenidos de todo tipo y de todo color, ¿vale? Eso se puede hacer en época de transición, se puede hacer desde casa, se puede hacer prácticamente, como ya digo, es que la decisión de darte de alta de autónomo tiene que ser cuando realmente ya tengas asegurado un ingreso que cubra tus gastos generales, ¿vale? Mientras tanto, no os preocupéis porque uno puede trabajar a bajo coste, digamos, no me acuerdo ahora si es hasta 12.000 euros al año, no me acuerdo ahora exactamente, puede emitir facturas sin darse de alta, sin darse de alta como autónomo, hasta una cantidad que es muy baja, ¿de acuerdo? Pero que a lo mejor cubre ese periodo de transición en el que estamos metidos, ¿vale? Laura, hemos sentido a lo largo de la sesión pues todo el tema que hablamos muchas veces, ¿no? Que las empresas prescinden del talento senior, que Recursos Humanos descarta por edad todos los currículums por encima de los 50 años. Entonces parece que la única alternativa que nos queda es el trabajo por proyectos, el ser autónomo. Muchas veces se puede seguir esperando ese trabajo por cuenta ajena, pero yo creo que hay que ponerse en marcha, ¿no? Mientras las cosas cambian, al final pueden pasar mucho tiempo hasta que las cosas cambien y yo soy una convencida de que van a cambiar, entre otras cosas, porque no hay remedio y porque no hay relevo generacional. Entonces, con lo cual, pero igual todavía pasan 5 o 10 años. Mientras tanto,
los seniors tenéis que ponernos en marcha, ese plan de acción, ¿no? No podemos seguir instalados en el gobierno, no pone soluciones, que las pondrá, que estamos con muchas asociaciones trabajando en ello, pero mientras tanto, Laura, ¿cómo nos animamos a darle la Mira, yo hay una cosa que tengo muy clara y es lo acabas de decir, hay que ponerse en marcha. Sobre todo hay muchas personas que llevan en la sangre lo de ser empleado, ¿vale? Que es la educación que hemos recibido. Realmente yo el primer mes que no tuve ingresos y que trabajaba por cuenta propia casi me da un infarto, casi. O sea, realmente fue muy impactante el hecho de no tener una nómina. Realmente muy impactante, aunque fuera pequeñita, nada. Fue un trabajo complicado salir de ese bucle de solo puedo ser empleada. Bien, hay un camino que además ahora hay también muchas webs que vais a encontrar oferta de este tipo, que es el interim management, que es un tránsito estupendo porque a ti te contratan en una empresa para un proyecto, normalmente para apagar un incendio o para resolver un marrón, ¿verdad? Son contratos de corta duración pueden ser hasta 2 años, de gestión de un problema, de lo que sea, en el que se busca siempre a una persona con experiencia, ahí no hay juniors, es siempre para seniors, pero que tiene esa característica, que es y por eso digo que de verdad trabajar a partir de la necesidad de la empresa, no a partir de la idea que yo tengo. ¿Vale? Entonces, buscad esas páginas en las que hay oferta de interim management, ¿vale? Y apuntaros a todas las ofertas de interim management. ¿Por qué? Porque son empresas que tienen un problema concreto. ¿Qué pasa? En muchos casos de mucha gente que yo conozco que ha pasado por un proyecto de este tipo, a continuación se ha incorporado a la empresa como contratado fijo. Lógicamente, a la que ha acabado el proyecto ha surgido otro. Que ese es, yo creo que un poco lo que va a pasar en el futuro. A ver, no vamos a acabar con el edadismo, la discriminación por edad, yo creo que el COVID la ha llevado a más, no a menos. Realmente ya digo, ahora yo me he convertido en una vieja. Ahora yo tengo 64 años, que soy población de riesgo. O sea, ahora realmente si yo trabajara en una empresa, podría no ir presencialmente. La percepción más. Con lo cual nos quedan 2 alternativas. Una, realmente ser la mejor oferta, ser los mejores, ¿vale? Y eso sabemos hacerlo, ¿vale? Y 2, unirme a otros. Son las 2 cosas que nos quedan de verdad, porque yo creo que realmente la COVID ha incrementado muchísimo el prejuicio respecto a la edad. Linda, nos preguntaba Linda, webs en concreto, o sea, tenéis, por ejemplo, de interim management dentro de esa, tenéis Punto, también hemos hablado también con Talent Senior, que son compañeras vuestras, Laura, en Barcelona. Sí. O sea, dentro del Camino Savia, en la etapa otras formas de colaboración, tenéis muchísimos recursos. Además, te sigo. Nos pregunta Roger, ¿sabe alguien si existen posibilidades de ofrecer servicios como autónomos sin darse de alta, canalizando la contratación a través de una empresa o plataforma destinada a tal fin? Ojo con esto. Ojo, porque es ilegal. Es ilegal. Se levantaron varias de estas empresas que lo que hacían era, eran ellas las que presentaban la factura, ¿vale? Claro. Sí. Y eso es ilegal, ¿vale? Esos son los falsos autónomos famosos, ¿vale? Que los hay de 2 tipos, o los que trabajan a través de una plataforma que es la que presenta las facturas. Ya digo, yo creo que por cantidades, si hay una cosa que está muy clara, que es ponerse además, ponerse metas, ¿no? Ponerse incluso periodos, es decir, bueno, yo voy a dedicar 3 meses, 5 meses, 6 meses, o que necesitéis, a esta transición de la que estoy hablando. Esa transición que tiene que ver con cambiar de profesión, ¿vale? Bien, y por lo tanto, en estos meses, todos los ingresos que yo voy a tener no van a superar lo que yo puedo facturar sin necesidad de darme de alta de autónoma. Que, ya digo, lo estoy diciendo de memoria, pero creo que son 12.000 euros, ¿vale? 3 meses con 12.000 euros se puede aguantar, ¿eh? Yo creo que sí.
3 meses o incluso más, o incluso más. A lo que voy. Si realmente hacéis una planificación con tiempos de lo que es ese periodo de tránsito, el momento en que tengo el primer proyecto que realmente justifique el darme de alta como autónoma, ¿vale? O el que justifique el presentarme a una candidatura de interim management. Cualquiera de las dos cosas, medirlo en tiempos, hay que planificarlo, sencillamente planificarlo y ponerte fechas tope, como todo. Sobre el tema del interim nos pregunta José si hay empresas que luego contraten después a un interim management. Sí. Pues muchas veces hay empresas que contratan al interim en plantilla y muchas otras veces es el propio profesional el que no quiere ser contratado porque descubre muchas de las ventajas del interim management, que es elegir tus proyectos, tus clientes, tener tu flexibilidad, tu tiempo. O sea que yo creo que siempre tenéis que mantener la mente más abierta, ¿verdad, Laura? No siempre ir al mismo objetivo, ¿no? Exactamente. Fijaros una cosa, yo antes me muero tal cual, que volver a trabajar fija en una empresa. Es muchísimo más rico, y lo digo a nivel de aprendizaje, no lo estoy diciendo a nivel económico. A nivel económico, por supuesto, como toda España, yo he perdido capacidad adquisitiva, lógicamente, ¿no? La hubiera perdido igual, si trabajara en una empresa, pero lo que tengo clarísimo es que de la manera en que yo estoy trabajando ahora, lo que aprendo, la riqueza que me aporta el trabajar para muchos es impagable, impagable. Nos preguntan, sigo, Martín, un buen portal de formación gratuito, los cursos del SEP están desfasados y resultan poco útiles. Martín, en el camino en Sabia os recordamos que tenéis Coursera, Myriadax, Coursera, Google Myriadax, Actívate, o sea, tenéis tanta oferta de que no hace falta pagar un dineral por un máster en absoluto, ¿verdad, Laura? Y bueno, y Actívate de Google tiene hasta presenciales. Son buenísimos. Incluso total. tiene presenciales. Para ser un buen community manager, por ejemplo, yo recomiendo Actívate o Coursera. Bueno, espectacular, espectacular la calidad de la formación que hay en Coursera, gratuita, absolutamente gratuita. O Myriadax, efectivamente. O EDX, hay montones. EDX. Los MOOC famosos, mira qué feo el nombre en inglés, Total. coma en español, cursos online masivos abiertos, ¿vale? No tienes excusa para no formarte ahora, no tienes, porque realmente hay la oferta que hay gratuita bueno, durante la pandemia ha sido espectacular porque ha habido toda la que queráis y más. Ahora ya no hay tanta oferta gratuita, pero sigue habiendo los MOOC a vuestro alcance, vamos, impagable e imperdible. Nos cuenta Jesús. Recientemente, para acceder a un proceso de selección que directamente me puse en contacto con el CEO y el presidente de la compañía, me salté a recursos humanos y me han hecho hacer un estudio de mercado y un resumen ejecutivo de la actividad que puedo hacer y lo que puedo aportar a su negocio, esperando resultados. Efectivamente, Jesús, pero yo creo que ya te piden, también todos los procesos que he hecho de selección me han pedido planes de acción, de marketing y, ¿verdad, Laura? Sí, es la nueva tendencia en selección. Actualmente, ya digo, el currículum da poca información sobre el futuro, da mucha información sobre el pasado, pero poca información sobre el futuro. Con lo cual muchas empresas han sustituido, por ejemplo, lo que antes estaba muy de moda, cuando las selecciones eran muy grandes, había mucha gente que entraba en la empresa, el filtro lo hacían siempre a través de una dinámica grupal, ¿verdad? Ahora las dinámicas grupales, como las selecciones por cuentagotas, ¿verdad? Están desapareciendo, se están sustituyendo por esto que comentas. Se están sustituyendo o bien por pedirte que presentes un proyecto, que es lo que tú aportarás a la empresa, por eso lo del, justamente lo que se decía de elaborar el portfolio, ¿vale? Porque es lo que te va a pedir la empresa también, de alguna manera. Hay empresas que incluso te están pidiendo cuál es tu red de contactos. Sí. Sobre todo si vas a trabajar como comercial. Si vas a trabajar como comercial, lo que le interesa más a la empresa es saber hasta dónde llega tu influencia, tu alcance, ¿no? E incluso hay empresas que te hacen a una simulación, te hacen jugar. Sí. Te hacen jugar a algo, ¿vale? Para ver exactamente la habilidad o la destreza que tienes de determinado función, ¿vale? Laura, está cambiando.
Hay varios usuarios que se quieren unir a Talento Kuldis. Contadnos un poco más qué hacéis dentro de Talento Kuldis, que la gente se ha quedado con el tema de formación, pero cuéntanos. Sí, mira, Talento Kuldis, ya digo, es una red de contactos. Somos en este momento 7 consultores libres, como el viento, que provenimos de diferentes sectores. Muchos de vosotros seguro que conocéis a Celia. Celia está especializada en redes sociales, en todo lo que tiene que ver, sobre todo con LinkedIn, con realmente la búsqueda de empleo, la orientación profesional, todo lo que tiene que ver, además, senior, especializada justamente en candidatos senior. Pero también tenemos, por ejemplo, a Jaume Gurt, que fue el director general de InfoJobs y que ahora está especializado en todo lo que tiene que ver con justamente el cambio de liderazgo, las empresas con alma, justamente con ese poner la persona en el centro dentro de cualquier organización. Tenemos, por ejemplo, a Alberto Bocos en Bilbao, que está especializado en todo lo que son las nuevas metodologías de trabajo, sobre todo en metodologías Agile, en todas las metodologías Agile. O, por ejemplo, Leonora Barone de Mimo, que lo que nos aporta es todo lo que tiene que ver con recursos y formas de trabajar de forma intergeneracional, cómo trabajar entre diferentes generaciones, que es otra de las cosas que está sucediendo en muchas organizaciones, que se juntan, no había pasado nunca, 4 generaciones trabajando a la vez, con 4 valores, 4 tecnologías, 4 maneras de relacionarse con el poder, y eso crea una serie de, sobre todo, de conflictos y de fricciones que hay que trabajar, ¿no? Y además, todo lo que tiene que ver con la diversidad, el tema de la diversidad de edad. Fijaros que cuando hablamos de diversidad se habla de diversidad de capacidad, de diversidad de género, de diversidad de religión, de todo, pero no se habla de diversidad de edad. Y para que un proyecto innovador realmente aterrice en la realidad, se necesita un equipo diverso en cuanto a edad. Que haya una parte que tiene que ver con no tener referentes, con esa innovación, que tiene que ver con la locura, con la genialidad y con en fin, con esa novedad de ser virgen, de alguna manera, y la experiencia, que es la que aterriza esa gran idea, la aterriza y le ve la posibilidad. ¿Por qué? Porque en muchos proyectos de muchas empresas, en muchos proyectos de innovación de muchas empresas, acaban en un cajón. Están montados por trabajadores muy jóvenes, muy juniors, ¿vale? ¿Y qué pasa? Son magníficos, pero no son aplicables. No son aplicables, no tienen en cuenta todo lo que aporta la experiencia. Fijaos una cosa, cuando hablo de jóvenes, pensad que ahora primer empleo está en los 26 años en España, ¿eh? Cada vez más alto. Mi generación, el primer empleo estaba en los 17 años. Es que realmente todo se ha atrasado, menos la jubilación. Es lo único que no se ha atrasado más allá, ¿no? Bien, en cuanto a lo que os decía de Talento Kuldis, nosotros ahora hemos tenido, lógicamente con el COVID, un bache, digamos, para llamarlo de alguna manera, un parón, pero nosotros normalmente trabajamos a 2 niveles. Trabajamos o bien con la empresa, porque una de nuestra lucha es luchar contra el edadismo, y en ese sentido luchamos desde la empresa, o sea, vamos a las empresas y analizamos puestos de trabajo que tienen que evolucionar, analizamos justamente todo lo que son medidas específicas para la gestión de trabajadores teniendo en cuenta la edad. Y por otro lado trabajamos directamente con las personas de más de 45 años que quieren o bien reiniciar una nueva carrera, que quieren lanzar una nueva carrera, o bien que han perdido el empleo y quieren realmente transformar su oferta productiva, digamos, ¿no? En ese sentido, hasta ahora lo hacíamos de forma individual, ¿no? Consultoría individual, lógicamente, una persona sale de la empresa y diseñamos con ella un plan de outplacement, de recolocación de alguna manera o de transformación de su carrera. Pero yo creo que después del verano aproximadamente podremos ofrecer todo lo que son recursos también grupales de transformación profesional, de reskilling. Estamos intentando montar un instituto de transformación profesional, ¿vale? Buenísimo. Que, ya digo, no será una empresa otra vez, que lo haremos a través de Generación Sabia, por ejemplo,
pero también a través de otras consultoras que ya lo estamos haciendo, a través de otras consultoras que se dedican normalmente a la gestión de recursos humanos, ¿vale? Consultoras de recursos humanos las conocéis todas, y que les vamos a proponer esa oferta de transformación profesional para, pues eso, para el talento senior, ¿no? Para mayores de 45 años en tránsito profesional. Genial, Laura. Pues vamos a ir ya acabando con el chat. Creo que la gente se ha ido bastante animada para ponerse en marcha. Había gente que nos pedía, ¿qué pasa con el emprendimiento? Recordaros que están los premios Más 50 Emprende activos. Queremos que os presentéis, que nos contéis. Está abierta hasta el 15 de noviembre la convocatoria, pero ya podéis presentar vuestros vídeos, 50emprende.es. Nos contaba Gorka, ya para terminar, Laura, que seguro que nos das un mensaje buenísimo, que le da vértigo el reskilling. Es apasionante, es apasionante. Yo quiero aprender a pilotar un dron. ¿Por qué? Porque realmente creo que el futuro de todo lo que es el transporte de mercancías, y yo quiero saber algo de esto. Quiero aprender a programar una aplicación. ¿Por qué? Porque de la misma manera que me alfabeticé, digamos, digitalmente, y que uso Teams como si fuera mi espacio de trabajo habitual, ¿vale? De la misma manera creo que tener una mínima alfabetización en programación será imprescindible. Quiero aprender un montón de cosas que tienen que ver con el análisis de datos, con el Big Data. O sea, no pienses en la transformación, en el cambio de trabajo, piensa en aprendizaje. Cuando hables de reskilling, piensa en aprendizaje, y ese es un reto precioso. Bueno, a mí me ha gustado toda la vida estudiar, eso, las cosas como sean, y también te tiene que gustar. Cuando descubres cómo aprendes, además es más fácil. Pero la cuestión es, fundamentalmente, no penséis en el futuro en cambio de trabajo, sino pensad en el futuro en aprendizaje permanente. Pues Laura, estoy leyendo mensajes que te están felicitando por tu webinar, están encantados, vamos. Qué bien. Una me preguntaba por los enlaces, creo que el chat no se guarda, espero que hayáis ido tomando notas, yo he cogido algunos, pero el chat no se guarda, ¿vale? Entonces, los enlaces tenéis que ir cogiéndolos vosotros. Yo he cogido algunos, que los mandaré por correo, pero para el próximo, ¿vale? No sé si Bea, tú sabes guardar el chat. Sí, voy a intentarlo, a ver luego cómo podemos bueno, rescatar todo, pero no estoy muy segura, lo reconozco. Creo que se puede guardar, pero luego no sé qué forma se le da, pero lo intentaremos. Así que yo me quedo también, solo recalcaros a todos, porque hemos visto, ¿verdad?, y muchísimas preguntas sobre dónde encontrar todos estos recursos, entre ellos los vuestros, ¿no?, de Talento Kuldis, y de verdad os animamos a que naveguéis por el camino Savia. Todos los colaboradores están ahí, todos los recursos que ofrecen están ahí, todos los webinars que habéis visto vienen de parte de sus colaboradores, con lo cual de verdad os animamos este verano a dedicarle... creo. ¿No me oís? Ahora. Os animamos a dedicarle tiempo, a dedicarle... Es solo tiempo de ir entrando en cada uno, qué ofrece cada uno, qué ofrece Talento Kuldis, dónde podéis encontrar todas las organizaciones que tenemos contactadas hasta ahora sobre interim management o sobre trabajo por proyectos o por supuesto de emprendimiento. Tenéis mucho que encontrar ahí y no os cuento ya las formaciones, entre ellas las gratuitas que comentabais. Así que os animamos, de verdad, está todo dentro de Savia y además es una parte que sigue creciendo continuamente con nuevos recursos, nuevos colaboradores, así que aprovecharlos, que vais a encontrar cosas súper interesantes. Os hemos pasado varias veces el enlace de Talento Kuldis por el chat, que nos lo habéis pedido, así que revisarlo, si no nos lo volvéis a pedir, nos escribís al correo de info, que estaremos encantadas de proporcionároslo. Así que nada, os animamos a seguir dentro de Savia. Gracias Laura, gracias Desi, y a animaros a los premios de emprendimiento y hablando del networking, esa parte tan importante, aprovechar que también hay unas nuevas becas para aprender sobre networking, que ya os las hemos contado antes y las volveremos a comunicar las veces que haga falta. Así que nada, gracias Laura. ¿Alguna otra cosa que decirnos? Ya hemos guardado el chat, ¿vale, chicos? Vale, genial. Esto como se aprende cada día, se aprende algo cada día. Venga, muchísimas gracias a Generación Savia por la posibilidad de verdad de seguir luchando por este
puesta en valor del talento senior tan necesario, tan absolutamente necesario para lo que nos espera en adelante. Un beso muy fuerte. Gracias a todos. Y gracias de parte de grande. Gloria, que no ha podido volver a entrar, que se le ha caído toda la conexión. Te damos las gracias de parte de ella. Y bueno, Blanca, que es otra compañera que también está aquí. Y bueno, un abrazo a todos y muchísimas gracias, Laura. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Laura. Venga, Cuidaros. hasta luego. Gracias.